Diálogo con Ernesto López. Miércoles 4 de julio de 2018, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes a través de la señal de 3 canales al servicio de ustedes. Hablamos de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana abordaremos un tema importante para ser tratado previo a la creación de un plan presidencial de desarrollo sostenible para el país, reconociendo que una buena apuesta en materia educativa sería fundamental para lograr dicho objetivo. Para hablar del tema, hoy acá en nuestros estudios me acompañan el ingeniero Mario Antonio Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo aquí a los colegas, a don Reinaldo y al licenciado Arias por estar en este diálogo. Y a usted, Ernesto, gracias por invitarnos. Un saludo a la población salvadoreña y esperamos discutir este tema de la educación para refrescar un poco, que no solo hablemos de política, no que también hablemos de educación. Así es. Me parece que también es importante resaltar ese aspecto, que sin duda alguna también están íntimamente relacionados, ¿no? Correcto, de una política claro. de Estado comienza también a recogerse aquellos elementos importantes en materia educativa. Nos acompaña también el maestro Roger Arias, él es rector de la Universidad de El Salvador, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme y también nuevamente reiterándole nuestro pesar por la muerte de su querida madre, rector. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días. Saludo a los amigos también, Reinaldo y Mario. Saludo a los amigos y amigas televidentes. Bueno, me acompaña también el presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, nuestro buen amigo el ingeniero Reinaldo Carballo y diputado del Partido Demócrata Cristiano. Gracias por acompañarnos, Reinaldo. Gracias a usted, Ernesto, por la invitación. Un saludo también al rector de la Universidad Francisco Gavidia y presidente de las Universidades Privadas de El Salvador. Y un saludo también al licenciado Arias, rector de la Universidad Nacional, Universidad de El Salvador. Aprovecho también para mandarle un saludo a todos los maestros del país, a todos los catedráticos universitarios y más que todo un saludo a todos los alumnos del sistema educativo de este país. Ley Especial de Políticas Públicas Educativas de Largo Plazo. Ese es el título con el cual fue de alguna manera introducida a la Asamblea Legislativa esta pieza, y qué consiste, y sobre todo también otra cosa que creo que merece ser destacada en esta mesa y punto de honor, es esa modalidad de contar ahora la comisión que usted preside, Reinaldo, con un equipo de asesores, de rectores, conocedores en la materia educativa que están trabajando ad honorem con la comisión. A ver, 2 aspectos relevantes y el resto también tiene. Gracias, Ernesto. Yo pues quiero contarle que nunca pensé estar en esta cancha política, pero me llevó hasta a esta cancha el ver un sistema educativo que no está funcionando y que no vemos políticos que le pongan atención a la educación de este pueblo. Hemos tenido ya 30 años diferentes gobiernos y que cada gobierno que llega por 5 años llega con un parche educativo. Entonces, no hay continuidad en el sistema educativo y tampoco no está bien articulado y tenemos muchos problemas con nuestros jóvenes bachilleres más que todo, porque no está definido realmente en el sistema educativo, en este proceso educativo, el perfil real que necesitamos del salvadoreño, o sea, de este bachiller que va para la universidad y para el campo laboral. Tenemos un sistema educativo que está generando más de 80,000 bachilleres, pero solo están ingresando 30,000 al sistema universitario y se nos están quedando entre 25 a 30,000 jóvenes, no, más como 50 a 60,000 jóvenes que no van al sistema superior. Y lo preocupante es que estos jóvenes no tienen las competencias para insertarse al campo laboral. Ya que no van a la universidad, tienen que ir a buscar un trabajo. Y el sistema educativo no está dando las competencias a nuestra juventud. Es de esa forma que Reinaldo Carballo decide ingresar al campo político con el sueño de estar en esa bendita Comisión de Cultura y Educación, donde nacen realmente las leyes que bien o daño le pueden hacer a este país. Es así como estamos ahora y gracias a Dios, ahora es algo histórico
porque nunca se había visto una comisión de cultura y educación que tenga unos asesores de lujo, asesores que realmente sepan a dónde está el problema educativo de este país. A ver, ¿qué grado de incidencia puede tener esto, maestro Arias, digamos, con esta nueva forma de apoyarse desde el ángulo de los creadores, que son precisamente de los marcos reguladores que rigen una política pública, como es el caso de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que Reinaldo ha marcado la diferencia en la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, porque en el pasado se hacían leyes, decretos y un montón de cosas sin consultar a los que trabajamos en el ámbito educativo. Y realmente, aunque contaban con asesores, o siempre cuentan con asesores, pero en algunos casos, quizás no en todos, en algunos casos son facturas políticas, ¿no? Esos asesores son parte de una factura política. Esta vez, el presidente de la comisión, Reinaldo como presidente, ha buscado a los que de una u otra forma estamos vinculados en el ámbito educativo y que conocemos, por un lado, las deficiencias que tiene el sistema educativo, que de hecho a mí no me gusta llamarle deficiencias, perdón, no me gusta llamarle sistema educativo, porque un sistema es un conjunto de elementos que están articulados entre sí. Pero si uno ve los distintos niveles educativos, no hay una articulación entre la primera infancia, entre la educación inicial, la educación media y la educación universitaria. No existe esa articulación. Y nosotros que nos movemos, al igual que Mario, en el sistema educativo superior, nos damos cuenta que los estudiantes que nos llegan, los bachilleres que nos llegan, tienen serias deficiencias cognitivas. Por tanto, esto es producto también de que no ha existido una política educativa de Estado, sino una política educativa de gobierno. Y cada gobierno que llega hace lo que considera conveniente. Viene uno y deshace lo que el otro traía y así van cambiando frecuentemente de la visión que se tiene sobre la educación. En esta oportunidad, Reinaldo ha presentado una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa que pretende darle una visión de largo plazo a la educación. Una política educativa, no es como tal una política, es una ley para la creación de una política, de manera que permita tener una política de Estado y no una política de gobierno. Y en esa discusión, sin lugar a dudas, vamos a participar este grupo de asesores, y no es que nosotros lo sepamos todo, pero claro, sí tenemos a los expertos en nuestras universidades que pueden aportar al desarrollo de una política educativa mucho mejor. Se abre entonces la oportunidad, se abren las puertas para que la academia aporte a la construcción de una política educativa de largo plazo, que es lo que estaba esperando el país hace muchísimos años. Si esto lo hubiésemos hecho hace 30, 40 años, tendríamos hoy en día otra sociedad, tendríamos otro país con mucho más desarrollo, con mucha más cultura, pero sobre todo un país más humano y más próspero. Bueno, la ventaja de este, digamos, este proyecto presentado por Reinaldo, y en este caso la ventaja es que estamos hablando de enmarcarlo en una política, digamos, de Estado, ¿no? Porque lo que ha sucedido acá históricamente es que cuando asume un gobierno, un programa de gobierno, un programa educativo lo cambia porque no es la visión que lleva. Esa experiencia la hemos tenido, ¿no? O estoy un poco errado en ese planteamiento. ¿Qué dicen los tres? A ver. Bueno, es lo que siempre se ha hecho en este país, ¿verdad? Y lo vemos también desde los gobiernos municipales, ¿verdad? No hay continuidad cuando cambia un alcalde y llega de otro partido, empieza también a darle y eso giro. Ha pasado con la educación en el país. Eso ha pasado con la educación. Entonces tenemos nosotros cada 5 años que llegan con un proyecto diferente, y no hay una continuidad. Y realmente nosotros, el sistema educativo tiene que estar diseñado visualizando el salvadoreño que queremos construir. Ese salvadoreño que cumpla con las competencias de las exigencias del mundo actual. Pero tenemos un sistema educativo que solo estamos dando cartones que se llaman títulos, pero en algunos casos los jóvenes no están listos ni para la universidad, dependiendo del centro educativo donde hayan estudiado. Entonces, es urgente, ¿verdad?, realmente revisar todo este proceso educativo
y actualizarlo. Y es un proceso que tenemos que cumplir todos, ¿verdad? Un proyecto donde nosotros, desde la Asamblea Legislativa, vamos a decirle al Ejecutivo, hágase, y hágase en esta forma. Porque queremos también que se respete, llegue quien llegue. Llegue quien llegue a gobernar, tiene que respetar este proyecto. A 30 años sabemos que vamos a tener otro país. Es una política. Es una política de o sea, Estado. no puede cambiarse un trazo de esa naturaleza. Por eso hacía yo el énfasis sobre el actual modelo educativo del país está nutrido de programas, no de una política. Una vez ustedes reciben, las universidades reciben a los bachilleres, sin duda alguna ven que hay carencia del conocimiento, como lo expresaba el maestro Arias, y esa es una de las preguntas que nos puede llevar de alguna manera a pensar qué es lo que podemos esperar hoy que estamos a las puertas de entrar a una campaña electoral y qué es lo que los candidatos presidenciales pueden ofrecerle al país en materia educativa. Lo que don Reinaldo, el diputado Carballo, ha presentado es una ley especial, una propuesta de una ley especial para la creación de políticas educativas de largo plazo. O sea, lo que él está proponiendo es que existan políticas de Estado en el área de educación y está proponiendo una serie de principios y reglas para discutir y crear esas políticas de largo plazo, de tal manera de que no sean planes y programas de gobierno, no que más que se siga el rumbo, que el país en el tema de educación tenga una visión hacia dónde va y cuál es la luz que está buscando. Ese es el objetivo, tener bien enfocado. En el tema eso del sistema educativo, que estamos recibiendo bachilleres que tienen dificultades, pues lógicamente lo que tenemos que hacer en las universidades es tratar de contrarrestar esas dificultades que lleva el estudiante, ¿verdad? Y tratar de prepararlo lo mejor que podamos para que salga al mundo laboral, ya sea para ser un emprendedor o sea para buscar un empleo. Ya vamos a proponer una política nacional de educación superior. Quiere decir que toda la educación va a necesitar la propuesta de políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado, más que estemos remendando. Así que nuestra propuesta a los candidatos a presidentes es, señores, adoptemos por primera vez en el país, iniciemos una campaña, apoyemos al diputado Carballo a crear en el área de educación políticas de Estado y ojalá que lo hagamos no solo en la educación, lo hagamos en salud, lo hagamos en energía y lo hagamos en la economía y empecemos a darle rumbo al país. Yo creo que es el momento adecuado hacer un alto, reflexionar y lanzar políticas de Estado, de tal manera que no giremos como vivimos cada 5 años, dependiendo del gobierno que gane las elecciones. Esto lo hacen los países desarrollados y ese es uno de los grandes secretos de ellos. Tener visión de largo plazo y crear las cosas a largo plazo. Yo me pongo a pensar, si hubiéramos pensado a largo plazo, un poco más lejos, con solo las calles de San Salvador, si las hubiéramos pensado más para el futuro, no fueran tan angostas y tan chiquitas. Hacemos dobles niveles, pero los pensamos para el ratito, porque como el doble nivel, ustedes saben que se mira, ese da votos. Las tuberías no nos han preocupado porque no se miran, entonces no da votos, están enterradas. Entonces la educación necesita que le demos sostenibilidad de largo plazo. Yo quiero retomar lo que dice Mario, de que se ha estado se ha estado remendando. Y no solo en educación, ¿no? En muchísimas otras áreas lo que han habido son parches, remiendos. Y no ha habido una ruta crítica a seguir de aquí a 30, 40, 50 años. No existe en ningún campo de la gestión pública. Y esta propuesta viene a definir esa ruta en materia educativa. Y muchos de estos aspectos que ha planteado Reinaldo, esos 8 pilares o áreas en las cuales se va a sustentar la política educativa, están ya desarrollándose, pero no de manera sistemática. Por ejemplo, la actual administración, el Ministerio de Educación, en manos del ingeniero Carlos Canjura, está desarrollando la cualificación del docente, pero no es una cualificación orientada
dijéramos, de manera sistemática y pensada a futuro. Cabe resaltar que acaban de crear el Instituto Nacional de Formación Docente, que me parece que es un buen paso, ¿no? Justamente a eso iba, ¿no? Se ha estado cualificando al personal docente, a los maestros en ejercicio, a los formadores, pero hacía falta diseñar un instrumento, una instancia que le diera sostenibilidad a esta formación. Por suerte ya se creó el Instituto Nacional de Formación Docente que va a retomar esa tarea, no solo de la formación, sino también de la apuesta a posgrados y la apuesta también a la evaluación de la calidad educativa. De igual forma, el ministro Canjura ha estado insistiendo en la necesidad de incursionar en aquellas áreas deficitarias en el sistema educativo, como la educación artística. Bueno, si uno se toma la tarea de buscar profesores de música en este país, le sobran dedos de las manos. Por supuesto. Porque no existen profesores de música. Nadie ha formado profesores de música, nadie ha formado profesores en teatro, nadie ha formado profesores en el desarrollo artístico cultural del país. Y eso es elemental para la formación de ciudadanía en nuestro país, que tanta falta nos hace. Estos pilares abordan todas esas temáticas, los pilares que está hablando Reinaldo, en esta propuesta de ley para la creación de una política pública educativa. Y retomando también lo que tú planteabas, Ernesto, sobre la calidad de los bachilleres que nos llegan a las universidades, sin lugar a dudas la calidad ha bajado sustancialmente. Bueno, nosotros lo vemos reflejado en el examen de nuevo ingreso. Nosotros años con años como Universidad de El Salvador recibimos una demanda de aproximadamente 25.000 aspirantes. De estos 25.000 aspirantes, alrededor de 3.000, es decir, estamos hablando como del 12%, ¿no? Alrededor de 3.000 logran aprobar la primera prueba de conocimiento, es decir, logran pasar la vara de esa primera valladar que les ponemos como la primera prueba de conocimientos generales, que no es una prueba de conocimientos generales que dista de los contenidos del bachillerato, justamente se hace sobre la base de los programas de estudio del bachillerato. Pero creo que hay un elemento fundamental también. El sistema educativo no está haciendo un esfuerzo por enseñarles a pensar a los bachilleres. Partamos de algo, Ernesto. Mi tarea va a ser convencer a 83 diputados, demostrarles que la riqueza de este pueblo está en su gente, ¿verdad? Y que para mejorar la calidad de esta riqueza, la única herramienta es la educación. Por lo tanto, hay que invertir para mejorar la riqueza de este pueblo. Si vemos la educación como una inversión, no como un gasto, partamos de ahí. Y veamos el retorno de inversión que tenemos a través de la educación. Si visualizamos un niño desde la educación inicial hasta que sale profesional de la Universidad de El Salvador o de la Gavidia, por poner un ejemplo, este joven cuando se incorpora al campo laboral, este profesional en 5 años con sus impuestos nos ha regresado lo que invertimos nosotros en formarlo como gobierno con los impuestos. Pero le quedan más de 30 años todavía para él seguir generando. ¿Qué significa? En mis números nos está regresando mínimo el 700% de lo que se invierta en formarlo, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto nos está costando un privado de libertad? Ese joven que tampoco es culpable, porque no lo educamos, ni lo formamos, ni le insertamos a Dios en el corazón a ese niño. Se convirtió en un delincuente. Entonces, nos está costando más de 5 universitarios ese privado de libertad. O sea, que es mal negocio no invertir en la educación. Que va en ascendencia. Y va en ascendencia todavía. El número de privados de libertad. Sí. Es que la única herramienta para sacar de la pobreza a este país es apostándole a la educación. Es la educación. Entonces los diputados tienen que entender, todos los políticos que entender que es negocio para el Estado invertir en su pueblo, insisto, en la juventud de este pueblo. El énfasis de su intención muy buena para pensar y soñar como usted lo plantea, es elevar el presupuesto que se le asigna a educación, que no pasa del 4%, creo que anda por el 3.4% hoy en día. 3.4. Creo que en paralelo, es decir, el presupuesto es importante, el dinero siempre es importante, pero hay que usarlo bien, pues, la verdad. Hay que usarlo bien, y usarlo bien es usarlo honradamente y también usarlo eficientemente, eficazmente, verdaderamente que
que sea usado como debe de ser e invertirle a la educación, como decía don Reinaldo, es buen negocio. Es el mejor negocio que podemos hacer. Ayudaría a todas las áreas, a la salud, a la economía, el hecho de tener gente educada. Así que yo creo que a eso debemos de aportarle y apostarle a que haya más presupuesto. Verá, yo lo que creo es que aquel político, aquel diputado que se oponga a aprobar una política de Estado en materia educativa, es un político que está condenado a ser castigado por el pueblo. Es un político que va a cavar su propia tumba. Sin lugar a dudas, todos coincidimos de que la mejor apuesta para sacar el país adelante es la educación. Lo que se ha planteado en cuanto al uso eficiente de los recursos del Estado, yo estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo también en que los funcionarios deben ser servidores públicos. Los funcionarios no tienen por qué tener privilegios más allá de cualquier otro servidor público. No podemos tener servidores públicos de primera y servidores públicos de tercera. Servidores públicos que tienen acceso a seguros privados, a hospitales privados de alto renombre y otros que nos toca ir al Seguro Social o a los hospitales públicos. Entonces, eso no puede seguir. Ese es un despilfarro de recursos en un país tan pobre como el nuestro. Pero además, creo yo, que hay que combatir, y que ya lo tocaba Mario, la elusión y la evasión fiscal. ¿Qué se requiere para esto? Bueno, se requiere reformas fiscales, reformas tributarias al Código Tributario que tengan muchas más garras y mucho más colmillo. Pero además se requiere penalizar la evasión y la elusión. No está penalizado en nuestro país. Entonces, cualquiera puede evadir lo que quiera, utilizar aquellos huecos, aquellos vacíos de la ley y evadir la cantidad que quiera, sabiendo que no va a recibir condena alguna. Entonces, sí se requiere penalizar. Hace algunos años, bueno, lo estamos viendo ahorita con los jugadores de fútbol, ¿verdad? Que cuando evaden impuestos van a la cárcel. Hace muchísimos años una cantante española también fue metida a la cárcel por evadir impuestos al fisco. Eso no se ha visto en este país, en nuestros países pequeños. Si un solo evasor llegara a la cárcel, llegara a ser apresado, le aseguro que los demás ponen las barbas en remojo. Y los demás van a pensarlo 2 y hasta 10 veces. Bueno, la evasión no creo, entiendo que no implica cárcel, ¿no? Hoy no implica, por eso es que se requiere penalizarlo, se requiere hacer una reforma al Código Tributario y al Código Penal para penalizar la evasión. Obviamente se necesita también fortalecer las el instituciones. tribunal, la institución como tal, porque el tema del tribunal es que a veces también hay inconsistencias administrativas que llevan a cometer ciertos errores. De hecho, ese es parte de un debate que hace, digamos, no en esta administración, en la anterior también se llevó a cabo, cuando vemos las apelaciones que son parte de las, digamos, derechos que asiste la misma ley. A ver, pero es fundamental en esto, ¿no? No, desde luego. Y cuando tú decías, bueno, ¿qué se espera de las futuras candidaturas? ¿Qué esperan ustedes como educadores recibir de los candidatos presidenciales? Yo quisiera decirle al futuro presidente, que sea quien sea, que ya no lleguen con parches educativos. Mira, Ernesto, nosotros tuvimos el plan decenal 1994-1999. Después tuvimos el desafío de la educación para un nuevo milenio, 1999-2004. Después el plan 2021. Después tuvimos plan social y educativo, vamos a la escuela. Y hoy tenemos plan El Salvador Educado. Lo que yo quisiera es que realmente nos fijemos en un proyecto de nación a 30 años, que es lo que queremos desarrollar lo más pronto posible en esta Comisión de Cultura y Educación, y que los 84 diputados estemos en esa misma frecuencia, en ese mismo barco de la educación. Entonces, como las cosas están muy mal, necesito otro tipo de soluciones, debemos de pensar un poco más inteligente, un poco más eficiente, rodearnos de las personas más capaces. Yo creo que ya no debemos de seguir con funcionarios que son los más leales al partido, los que han sudado la camiseta. Debemos de poner personas conocedoras del tema, que tengan las habilidades políticas necesarias para ocupar un cargo público de alto nivel, pero también que tengan el conocimiento técnico y la experiencia como para poder desempeñar eficientemente. Entonces necesitamos que adopten políticas públicas de largo plazo.
para que la educación superior, ¿verdad?, empiece a cambiar y también crear una educación superior, que es donde se forman la dirigencia del país, en la educación superior, es donde se están formando los maestros que van a formar a las nuevas generaciones, es donde se están formando los líderes de opinión, muchos analistas, aunque yo sé que hay algunos que no estudian, pero digamos que la mayoría está en el sector de la educación superior. Entonces, allí esa educación superior tenemos que darle el apoyo tanto a la Universidad de El Salvador como a las universidades privadas, promover la investigación seria en este país. Necesitamos hacer investigación científica y tecnológica de alto nivel, invertir en tecnología. A ver, pero el maestro Arias creo que no nos dio también su punto de vista con el tema de los candidatos presidenciales. Y creo que es importante también conocer qué piensa él como rector del Alma Mater frente a este clima electoral que viene en el país. Bueno, hasta el momento nosotros no hemos escuchado ningún planteamiento serio por parte de las únicas dos candidaturas que están definidas. No hemos escuchado sobre sus planes de gobierno, no hemos escuchado sobre la visión que tengan en materia educativa, y probablemente porque sea prematuro hablar de ello. Pero si ya sabían que iban a ser candidatos, por lo menos debieron iniciar antes de las candidaturas a conformar sus equipos de trabajo para la elaboración de estos planes de gobierno con una visión no de 5 años, sino una visión de largo plazo, con una visión de Estado. Sin lugar a dudas, el candidato o candidata, no sabemos si van a existir más, que aborde el tema de la educación con responsabilidad, con seriedad, pero sobre todo con compromiso, ese candidato tendrá las mejores opciones de ganar las presidenciales. ¿Por qué? Porque el tema educativo nos atañe a todos. El tema educativo no es un tema político, sino es un tema que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de las y los salvadoreños. Sin lugar a dudas, la educación permite generar esa movilidad laboral y, por tanto, generar también una capacidad de llevar mejores ingresos al hogar. Yo le quería pedir al próximo presidente, sea quien sea, que vea cómo Reinaldo Carballo está haciendo, quiénes son los asesores que Reinaldo Carballo tiene. Reinaldo Carballo no vio banderas políticas. Tenemos aquí al rector de la Universidad de El Salvador, sabemos de qué línea viene. Tenemos al rector de la Pero Gaviria. no partidaria, Reinaldo. Sí. Y tengo otros asesores que vienen con simpatías del PCN, de Ghana. Yo lo que he visto es el talento en ellos. He visto profesionales probos. Entonces hemos hecho un equipo bonito. Mi sueño es que también el próximo presidente también arme un gabinete, pero con el talento nacional, el profesional más talentoso. La PAES significa medir el nivel de preparación con la que el estudiante ha sido formado. Correcto. Y casi por lo general, año con año, nos damos cuenta las deficiencias que allí se tienen. ¿Es este un elemento probo para poder condenar o justificar el modelo educativo en el país? Fíjese que con la PAES, el problema es que a veces se desvirtúa de cuál era el objetivo de la PAES. En realidad la PAES no importa tanto si el promedio es alto, si es bajo, si es mediano o qué, porque el objetivo, sí la PAES se le ha dado un valor, un porcentaje de la nota final que obtiene el bachiller, que creo que anda por el orden de 25%, y como para darle una ponderación y que le den la importancia a los estudiantes, porque si no vale nada no le va a dar importancia. Y segundo, pero no es la PAES la que decide si aprueba el bachillerato o no un estudiante, pero la PAES fue concebida para medir las debilidades que tenía el sistema educativo y para hacer las correcciones. El problema es que han salido cantidades de datos e información en la cual se evidencian las debilidades del sistema educativo, en qué estamos fallando, y en lugar de tomar medidas volvemos a hacer lo mismo y seguimos con la PAES con mala nota. A mí me parecería, voy a poner un ejemplo, aquellos colegios privados
o instituciones públicas que tienen mayor promedio, porque lo importante es el promedio, mayor promedio entre los bachilleres, significa que están haciendo bien las cosas. Busquemos qué es lo que hacen bien y que lo copie el Estado. Y ahí vamos a empezar a resolver el problema. Y ya va a ver que el resultado de la PAE va a ir subiendo. Pero el problema es que no tomamos en cuenta los resultados que nos da la PAE para ponerle solución a las problemáticas y a las debilidades que tenemos. Yo creo que la PAE se ha convertido en un parámetro como para evaluar o medir cuánta información fue capaz el estudiante de retener, cuánta información en los 2 años del bachillerato fue capaz de retener el estudiante, ni siquiera de pensar, no de retener. Hoy por hoy es la única medición que tenemos, es el único termómetro que tenemos para la educación media. Puede ser mala, regular, pero es lo único que tenemos, es la única herramienta. En este nuevo proyecto que tenemos de estas políticas públicas a largo plazo, aquí van a cambiar las cosas. Es lógico, vamos a tener mínimo 15 tipos de bachilleratos con especializaciones. Vamos a regresar nosotros, pero a una PAES académica y una PAES técnica también, donde el nuevo salvadoreño va a tener la prueba también de su especialización y que esa sea la nota para poder graduarse, ¿verdad? Y también certificar las especializaciones en la educación media. Para mí me parece de que al señor Nayib Bukele pues lo deberían de dejar participar, debería de participar y demostrar en las urnas si él tiene los seguidores que en realidad aparenta que se tienen. O sea que yo creo que es sería la tercera opción que iría a las elecciones y que gane el mejor y el más votado. Diálogo con Ernesto López.